La cueva. En este trabajo realizaremos un reporte que hable del ecosistema subterráneo, las cuevas, donde abordaremos temas como ¿qué es este ecosistema? ¿Cómo cuidarlo? ¿Cómo es que afectamos al bioma? Algunas soluciones que podrían funcionar para evitar dañarlo más de lo que ya hemos hecho. En fin, es una investigación centrada al bioma. Y al final daremos nuestro punto de vista sobre la situación actual que está pasando, ya que es alarmante las condiciones en las que se encuentran. Es muy importante saber de esto porque la mayoría de las personas no se preocupa por su ecosistema y menos de este bioma que es muy importante para todos aquellos animales que la necesitan para sobrevivir, como por ejemplo los murciélagos. Las cuevas son refugios muy importantes ya que están llenos de historia, porque dentro de ellas habitaron nuestros primeros antepasados y dentro de ellas por la disminución del agua hace millones de años quedaron entre las rocas distintos tipos de peces y caracolas que hoy en día son fósiles. A continuación, pasaremos a explicar detalladamente sobre los ecosistemas subterráneos, las cuevas. México, su impresionante corazón internarse en las entrañas de la tierra. Descubrir pasajes y salones con miles de formaciones caprichosas. Bajar por inmensos abismos dependiendo únicamente de una delgada cuerda y algunos aparatos. Estar rodeado de agua, atravesar estrechos pasajes asfixiantes, observar seres extraños y ver la reconfortante luz al final del camino. Son experiencias únicas. El mundo subterráneo aún permanece desafiante como una frontera más para la exploración. Dentro de los consumidores secundarios se encuentran los detrívoros o los fingoros, un nutrido número de depredadores tanto invertebrados como el menor número de ellos. Entre los principales tenemos los moluscos, los crustáceos, los diplobodos, los diploros, los colemboros y los crioleptoros, entre otros, ya que existe una gran cantidad de animales que sería muy imposible contarlos. Pero en este caso, como estamos hablando de los ecosistemas subterráneos, que son las cuevas, la presencia de este animal es algo muy importante, ya que conserva también este bioma, que son los murciélagos. Tanto como consumidores y depredadores, existe una gran variedad de animales. En definitiva, todos estos consumidores son pasto de una nutrida representación de invertebrados depredadores, como los arácnidos, los pirópos, los crustáceos decápodos y los anfibios, entre otros, y en determinadas regiones algunas especies de vertebrados como los anfibios e incluso como peces cavernícolas. En México, aproximadamente 20% del territorio nacional se compone de roca caliza, potencial formadora de cuevas, ya que debido a una reacción química, esta se disuelve 3 veces más rápido que en las demás rocas. No todas las cuevas se forman en caliza. Importancia de las cuevas. En su mayoría, las cuevas se encuentran en zonas kársticas. Estas funcionan como verdaderas esponjas captadoras de lluvia. Según la UNESCO, en el año 2015 aproximadamente 80% del agua potable del mundo provendrá de áreas kársticas. Conocerlas y conservarlas es, pues, una necesidad imprescindible. Las cuevas son lugares aislados, por lo que cuentan con un índice impresionante de endemismos. Son, en pocas palabras, laboratorios naturales de la evolución. Las únicas especies de tarántulas cavernícolas en el mundo son mexicanas, así como muchos más de peces, colémbolos y crustáceos. Las especies que viven allí pueden aportar beneficios enormes al ser humano, como por ejemplo los murciélagos, quienes polinizan miles de especies de plantas y ayudan a la dispersión de las semillas. Las especies insectívoras ayudan al control de plagas y a mantener las poblaciones de insectos en las selvas. La ignorancia es tal vez el peor mal que afecta a las cuevas. La gente teme a los murciélagos por ser seres extraños que viven en la oscuridad. Esto ha llevado a colonias enteras de estos importantes animales, dejando una cueva vacía y estéril. Muchas personas entran en las cuevas sin ningún respeto y destruyen formaciones milenarias, matan animales y contaminan los cuerpos de agua internos. El mal manejo de las cuevas también deteriora su riqueza. La entrada de grandes grupos de personas perturba a las especies que allí viven y los sistemas de iluminación intensos
Las principales fuerzas motrices relacionadas con la degradación y pérdida de la biodiversidad y de los ecosistemas son el crecimiento de la población. Estima que unos 156 millones de mexicanos vivirán en el territorio mexicano a partir del 2050. El cambio del uso del suelo. Para la agricultura, 81% de la pérdida de los bosques está debido al sector agrícola. El crecimiento urbano. El porcentaje de la población viviendo en ciudades incrementó de cerca de 35% en 1940 hasta cerca de 77% en 2010, con alrededor de 86 millones de personas. La incivilidad del valor de la naturaleza en la toma de decisiones políticas, económicas y de planeación en el sector público, así como en el sector privado, es una de las causas principales del continuo agotamiento de los ecosistemas y de la biodiversidad. Muchas veces los servidores que el capital natural provee no están considerados en la toma de decisiones de diversos agentes, lo que causa varios síntomas de la degradación y del agotamiento de distintos acervos de la capital natural. México no solo requiere crecer, sino hacerlo de manera más incluyente y sostenible para proporcionar una buena calidad de vida a todos sus habitantes. Crecer dentro de una economía verde haría posible romper el círculo vicioso de pobreza y agotamiento ambiental que impide un gran porcentaje de la población alcance su potencial económico y con ello aumente la productividad que requiere el país para un desarrollo sostenible. México ha avanzado en el reconocimiento del papel de los acervos de la capital natural en su desarrollo económico. El Gobierno de México se ha definido una agenda ambiciosa en el combate al cambio climático y a la preservación de la riqueza de su diversidad biológica, como por ejemplo destacando en el del Plan Nacional de Desarrollo, en donde se incluyó de manera explícita el crecimiento verde y se subrayó la importancia de la sostenibilidad ambiental en el objeto de México Próspero, que destaca la trascendencia de impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al sistema del tiempo, que genere riquezas, competitividad y empleo. Además, en el programa sectorial de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales se define que el programa de trabajo del sector ambiental en línea con el Plan Nacional de Desarrollo se consideran como principales áreas de acción: la promoción del crecimiento bajo carbono, la promoción de una economía regional, la importancia de generar empleos verdes y el fomento del crecimiento, entre otros. Impactos o amenazas. El principal problema de este bioma son las personas, ya que tienden a hacer actividades que terminan perjudicando al ecosistema. Por ejemplo, la urbanización y el cambio de usos del suelo. El proceso de urbanización y el acelerado crecimiento de la población total constituyen, sin duda alguna, dos de los fenómenos a escala mundial de mayor importancia en el desarrollo de la sociedad humana y del medio en el que ésta se desenvuelve. La urbanización es un proceso complejo que se manifiesta a través de dos grandes fenómenos. El primero, y más patente de ellos, corresponde a la creciente concentración de la población urbana, que opera a través del crecimiento de las localidades urbanas existentes y del surgimiento de nuevas localidades urbanas. El segundo, más difícil de definir, consiste en la evolución de la forma de vida de la población, de un tipo tradicional rural a otro moderno urbano. La urbanización es otra gran amenaza para las cuevas. Las oquedades que están cerca de las ciudades y pueblos se convierten en verdaderos basureros, ya que la gente ocupa para deshacerse de sus desperdicios. Para estas personas las cuevas no son más que hoyos que hay que tapar. El que estos sitios estén llenos de basura lleva una gran contaminación del sistema en su conjunto. El agua que está ahí llega a tener que salir por otra parte donde la gente beberá de ella sin saber que ya está contaminada. Estas descargas de contaminantes afectan de manera letal a las delicadas formas de vida existentes en los sistemas subterráneos. Pero no solo eso, sino que existen otras actividades humanas que pueden llegar a perjudicar, como lo son los cambios de uso de suelo, como la tala de bosques y selvas para convertirlas en campos de cultivo o pastizales para el ganado. Estas dejan al descubierto la entrada de las cuevas, exponiéndolas directamente a la insolación y provocan la pérdida de humedad en esta parte tan importante, llevando a las especies a la deshidratación y obligándolas a emigrar o morir. Generalmente, los árboles que fueron cortados obstruyen el paso natural del agua y forman represas que en lluvias torrenciales no soportan y ceden.
desencadenando inundaciones catastróficas para los seres que viven dentro. Al no haber árboles, hay más erosión del suelo, con el consecuente aporte del material extra que desemboca en las cuevas, alterando irreparablemente su frágil ecosistema. Esto no sucedía antes porque las raíces de los árboles evitaban que se perdiera el suelo. Unas posibles soluciones para estos problemas es adoptar un árbol mediante una red social. El Panel Internacional en Cambio Climático prevé un incremento en los eventos climáticos extremos que retarán a las ciudades, especialmente en países desarrollados. El enfoque dominante de la ingeniería ha sido construir muros, mamparas, diques y otras fortificaciones para minimizar los efectos de futuras subidas de nivel del agua. Una solución menos apreciada es sembrar más árboles. Estudios muestran que incrementar las áreas verdes de una ciudad en 10% puede compensar el incremento de la temperatura causado por el cambio climático. La vegetación ayuda a bloquear las radiaciones de onda corta, también evaporar agua y permite refrescar el aire, creando microclimas más confortables. Otra, una movilidad mejor. La visión de las ciudades modernas en 1920 y 1930, donde el auto era rey, no tenía lugar para los peatones, ciclistas y el transporte público o para espacios urbanos compartidos bien planeados, sustentables, sanos, seguros, hechos a escala humana y habitables. Elementos que ahora son indispensables en una planeación urbana equitativa y sustentable. Una mayor seguridad para los peatones y el transporte no motorizado conduce también a una mayor adopción del transporte público. Como conclusión grupal, podemos decir que hay que cuidar este ecosistema. Existen muchas opciones para poder contribuir a no dañarlo. El problema de nosotros es que nadie o casi nadie le toma importancia a estos ecosistemas, ya no solo a este, sino que todos los ecosistemas terminan siendo afectados por las actividades humanas, ya que hay personas que hacen construcciones u otras cosas que dañan a estos. Para ello, existen diferentes soluciones que podrían contribuir, pero hay que tomarlas más en cuenta para evitar seguir dañando el ecosistema. Otra cosa es que las personas a veces hacen daños sin saber que lo están haciendo o incluso pueden llegar a matar a los animales que habitan en este bioma, como por ejemplo el murciélago. Hay personas que les temen por el simple hecho de que son murciélagos, cuando estos animales existen solo un pequeño porcentaje de ellos que se alimentan de sangre, y si son de ese tipo se alimentan de animales sin ni siquiera llegar a perjudicarlos. También hay que ser conscientes de que gracias a estos ecosistemas hoy en día nos mantenemos vivos. Hay que ver por ambas partes, tanto por la naturaleza como por otros, ya que nos enfocamos más en ver beneficios para la ciudad y sus habitantes, sin saber que poco a poco estamos llegando a acabar estos ecosistemas. No por nada en estas últimas épocas se extinguen muchos más animales como antes.